Bueno, pues bueno, yo llevo en la hostelería ya muchos años, sobre todo desde el aspecto de la gestión, ¿no? Yo siempre he estado muy interesado en el mundo de Internet, luego hace 5 o 6 años empecé con las redes y bueno, y el blog empezó un poco pues como una aventura un poco, en fin, de querer transmitir o compartir pues bueno, todas mis experiencias que yo había tenido en Internet, en los restaurantes, y sin ninguna pretensión más allá que eso, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues, a medida que empecé a escribir, noté que había una recepción de todo lo que yo comentaba muy interesante, eso también me animó, ¿no? Y realmente se ha convertido en mi hobby, en mi pasión, estoy encantado porque me está dando un montón de oportunidades además, ya no solamente, por ejemplo, esta de poder estar aquí, ¿no? Sino que bueno, he estado en Venezuela, he estado en Argentina, he estado en Chile, he estado en muchísimos sitios. De todo esto también ha nacido una agencia, que es la que se encarga bueno, de la gestión de los restaurantes, de cadenas, de grupos que llevamos ya por muchos sitios. Y bueno, ya te digo, se está convirtiendo en mi pasión y estoy absolutamente encantado y bueno, y parece que la gente también, pues un poco los contenidos que yo transmito que le interesa mucho, sobre todo a un sector, ¿no? Un sector muy concreto que es el de la hostelería, de los restaurantes y bueno, ya te digo, estoy muy feliz, ¿no? De cómo va, cada vez las visitas son mayores y bueno. Es decir, Instagram está siendo un fenómeno masivo en todo el mundo, es decir, hay mucha gente, sobre todo gente muy relacionada con la tecnología, que le gusta, con los smartphones, que, bueno, que lo utiliza y realmente bueno, es una oportunidad, a mí me parece que fantástica, porque lo importante de todo esto es que no sea el restaurante el que transmite los contenidos, porque eso sería el modelo tradicional, el modelo de siempre, sino que sean los clientes los que transmitan a través de las opiniones, a través de las críticas, de las fotografías, lo que sucede, ¿no? en el restaurante en este caso. Y me parece que es una oportunidad fantástica a nivel tanto de compartir lo que uno está haciendo en el restaurante, los platos que come o que degusta, y también a nivel de la reputación online que le va a dar al restaurante, y no solamente eso, sino de un seguimiento que puede hacer el usuario de lo que está pasando en el restaurante, es decir, esa es la clave. Tenemos que buscar el contenido relevante. El contenido relevante es aquel que genera el cliente, no que genera el restaurante. Que genera el restaurante es la promoción, la publicidad y no vale en el modelo en el que estamos actualmente. Lo que necesitamos es que sea el cliente en este caso. Y para eso lo que necesitamos es abrir los canales para que lo pueda hacer, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter, absolutamente todo. Siempre bajo una estrategia y bajo una planificación, ¿no? Pero desde luego yo lo veo como una oportunidad muy interesante para el restaurante y desde luego que animo a todos los que no lo tengan a que lo hagan. Sí que es cierto que está viendo, sobre todo por la zona de Nueva York, está viendo una tendencia en contra, es decir, hay restaurantes, sí, es muy curioso porque hay restaurantes que están empezando a negarse que los clientes hagan las fotos, ¿vale? Por una cuestión de privacidad. Bueno, yo creo que eso incluso es hasta bueno, es decir, ¿por qué? Porque está alimentando un poco toda esa motivación, ¿no? Hacerlo, pero desde luego que lo veo como una oportunidad estupenda de que el propio cliente sea el que transmita su experiencia, que es un poco lo que se pretende, ¿no? Con todo esto. Y sí que esto me parece, de hecho hay un restaurante, porque todo esto nace en un restaurante en Nueva York, se llama Cómodo en concreto, que es el primero que generó, no sé si el primero, pero sí por lo menos el que más popularidad ha tenido en las redes. Yo escribí un post hace 4 meses aproximadamente, donde hizo un vídeo de cómo a través del hashtag, si no recuerdo mal, es cómodo menú, sus clientes habían generado toda la carta en Instagram, con lo cual tú tienes la posibilidad en tu casa, sin necesidad de ir al restaurante, de ver todos los platos, ver la opinión de los clientes, que es un contenido real y es un contenido fiable, porque no es el restaurante el que te lo dice, y bueno, y en esa fase de inspiración en la cual tú estás buscando el restaurante, bueno, puede ser un aporte de información muy interesante. El tema de la medición es un tema que no es fácil, porque depende de lo que queramos medir en este caso. Es decir, sí que es cierto que bueno, se están haciendo cosas, por ejemplo, con los cupones. Es decir, tú te descargas el cupón, vas al restaurante, lo canjeas por un plato, lo canjeas por un descuento, lo que sea. Con lo cual ahí el ROI, el retorno es muy fácil, es decir, porque sumas los cupones y sabes lo que te ha la parte que has recuperado o que has ganado en este caso. En el momento que estamos hablando ya de reputación online o de comentarios, la medición es más a medio plazo o largo plazo, es decir, la reputación es una corriente de opinión
¿vale?, que se genera. Es decir, no estamos hablando de 3 opiniones o de 5, sino estamos hablando de una cantidad de opiniones importante, constante, continua, y que además, si es positiva, mejor indudablemente. Y sí que se refleja en las reservas. En las reservas, en este caso, es un medidor, y también en la afluencia. Es decir, aquí estamos hablando, se le está pidiendo a las redes que midan cosas que otros canales no miden. Es decir, ¿cómo sabemos un anuncio en la televisión, el ROI, que casi todos es un ROI negativo en este caso, o en la prensa? Es decir, no es fácil de medir ese ROI. O cómo mides el enganche en las redes o la fidelidad, es complicado. Lo que hay que generar es que tus clientes se conviertan en tus vendedores. ¿Cómo? A través de las opiniones, a través de compartir sus críticas o sus opiniones, y que se conviertan en recomendadores de el restaurante en este caso. Y al final el mejor ROI son las ventas, es decir, ver un poco cómo tu estrategia está influyendo en las ventas, cómo todo lo que estás haciendo. Pero no pensemos que tenemos que buscar la acción y reacción, porque no es así realmente, porque hay cosas que son difíciles de medir, aunque sí que es cierto que cada vez aparecen herramientas que miden ya el sentimiento de la opinión, miden ya muchas cosas que están facilitando, pero nunca vamos a poder llegar al 100% de la medición, salvo que sea una campaña, insisto en ello, que tenga una parte offline, que tengas que entregar un cupón o un vale o lo que sea, en ese caso sí. Pero yo creo que el mejor medidor son las ventas o las reservas que hay en tu restaurante, y ver si efectivamente desde que tú comenzaste con las acciones en redes has visto que esa curva se ha incrementado. Esto no es una cuestión de 2 meses ni 3 meses, esto hay que manejar muy bien el medio plazo y el largo plazo. La mejor forma también es fijarse que restaurantes que llevan en esto 3 o 4 años, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pues están siendo líderes en ventas en estos momentos, con lo cual, desde luego, es un reflejo importante de ver que sí que funciona, pero hay que tener una constancia, un trabajo, un tiempo, y esa es la clave, ¿no? A ver, depende del objetivo que te marques, es decir, depende de la exigencia del objetivo. Si tu exigencia es la participación exclusivamente, pues a lo mejor no lo necesitas, es decir, tú lo puedes hacer, y depende un poco también de la organización de tus tiempos, ¿no?, o de tu equipo en este caso. En el caso de que te plantees objetivos más importantes, como tener una relevancia, como ser líder, como plantearte ya un objetivo más exigente, entonces a lo mejor sí que es importante, porque ya exige un tiempo, un trabajo, una estrategia, sí que es importante que lo hagas a través de un community o de una agencia. Pero no nos olvidemos de una cosa que es importante, es decir, el community ejecuta, pero el contenido es tuyo, es decir, al final el cliente lo que quiere es saber qué pasa en tu restaurante, ¿vale? Entonces tiene que haber un lazo de unión muy estrecho entre la agencia y el restaurante, muy estrecho, muy estrecho. El community te va a dar pautas, va a ejecutar esa información, va a medir los tiempos, retornos, pero al final el cliente lo que quiere es saber lo que pasa en el restaurante. Entonces yo lo que aconsejo siempre es un poco ese mix, ¿no? Es decir, o sea, vale, hay una empresa que es la que maneja los tiempos, pero yo le proveo de los contenidos, o de por lo menos una parte de los contenidos. Por primera vez tenemos una oportunidad de acercarnos a los clientes como nunca lo hemos hecho, entonces hay que aprovecharlo, ¿me explico? ¿No? Esa es una de las claves, independientemente de que lo hagas a través de una agencia, pero el contenido es tuyo, estás comentando lo que pasa en el restaurante, ¿no? Y esa es la parte importante, independientemente de que lo ejecute otra empresa.